buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a un nuevo encuentro que va a estar a cargo del doctor Daniel Rafecas, quien es ya un gran colaborador de muchas actividades que ha venido realizando en este espacio del Instituto. Así que, bueno, desde ya agradeciéndole su presencia. En el día de hoy va a estar disertando acerca del injusto penal. Como siempre, y antes de empezar, las aclaraciones de siempre, vamos a abrir sobre el final un espacio para preguntas, para aportes que quieran realizar. Así que, bueno, les pedimos que utilicen el botón de levantar la mano si lo hacemos de una manera más ordenada. Y promediando, llegando hacia el final de la exposición, vamos a habilitarles un enlace donde van a poder completar sus datos para posteriormente obtener el certificado de asistencia. Van a recibir toda esa información también en sus correos electrónicos, así que no se preocupen. Nuevamente, Daniel, muchas gracias por estar en este espacio del Instituto, muy agradecidos también con toda la gente que se está conectando a la charla, y bueno, este espacio es tuyo, así que te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos sean a esta charla. Gracias por estar hoy conectados en lo que es, bueno, la primera actividad del año del Instituto. De mi parte, también es una de las primeras actividades académicas después de la feria. Así que muy contento de retomar este tipo de nobles actividades, tanto para ustedes como para mí. En este caso, bueno, la idea, como ya lo habíamos conversado desde el año pasado, era presentarles en no más de una hora de charla un panorama sobre lo que, por lo menos desde mi humildísimo punto de vista, es un tema central de la teoría del delito, de la dogmática, del derecho penal, que es, como todos sabemos, nuestra herramienta de trabajo cotidiana, ¿no? Para los que trabajamos en la justicia penal, los que somos funcionarios o funcionarias o magistrados del ámbito penal. Nosotros nos manejamos básicamente con dos herramientas, con dos cajas de herramientas, que son el derecho penal de fondo y el derecho procesal penal. Estas dos cajas de herramientas en realidad descansan sobre bases constitucionales. En definitiva, no son más que derecho constitucional aplicado, no son más que un repertorio de garantías consagradas de modo genérico en nuestra Constitución y en los instrumentos de derecho internacional que están incorporados a la Constitución desde el año 94, en el artículo 75, inciso 22. Bueno, en este caso, por supuesto, vamos a enfocarnos de estas dos cajas de herramientas, nos vamos a enfocar en la del derecho penal, reitero, sobre una base fuertemente constitucional y de la enorme cantidad de cuestiones y de temas que surgen, ¿no?, de esta caja de herramientas. Bueno, vamos a enfocarnos en este concepto que me parece que es central, no solamente como un concepto central de lo que es la teoría del tipo penal y la teoría del injusto, sino también que tiene un decisivo impacto en la culpabilidad como categoría y también en la pena. Y parte de la charla de hoy me parece que es importante también compartir con ustedes estas reflexiones en donde se vincula el injusto penal, que estamos acostumbrados a trabajarlos dentro de la teoría del delito, pero vinculado también con la categoría de la culpabilidad y con la mensuración, con la graduación de la pena, ¿no?, con la asignación de una pena en concreto al autor del injusto. Bueno, lo primero que quería comentarles es lo siguiente. Y aquí me voy a apoyar en autores clásicos ya para nosotros, sobre todo de la dogmática penal alemana, como Jeschek, como Armin Kaufmann, como Winfried Hassemer, como Maurach, Gossel y Zipf, y autores más modernos también, como Wessels, Bölke y Satzger, es decir, en general, y por supuesto también el profesor Roxin, todos ellos en el desarrollo teórico inicial de la teoría del delito dejan algo en claro que en nuestro ámbito no está tan desarrollado ni tan explicitado.
que es lo siguiente. Los conceptos centrales de la teoría del delito, con la cual nosotros trabajamos, de nuestra caja de herramientas de trabajo, descansa sobre un punto de partida que no es propio del derecho penal, sino que es más bien parte de lo que es la teoría de las normas, o si se quiere, la teoría del derecho, que es la siguiente cuestión. Todas las normas jurídicas, no solamente las normas jurídico-penales, sino también las normas que tienen que ver con el derecho civil, o con el derecho de familia, o el derecho laboral, o el derecho comercial, todas las normas jurídicas, dicen estos autores, cumplen dos finalidades, dos cometidos en forma simultánea. No una finalidad, sino dos. Las normas jurídicas cumplen dos funciones. La primera función, que es la que más a nosotros nos suena, por Yering y por otros autores, es la idea de que las normas son imperativas, ¿no? Son imperativas, es decir, son obligatorias, y la idea de las normas como imperativos tiene que ver con la función que tienen todas las normas jurídicas de determinar comportamientos. Es decir, las normas jurídicas pretenden influir sobre nuestras conductas y que las y los ciudadanos nos apeguemos al derecho, que cumplamos con las normas. Entonces las normas son imperativas y tienen esta primera función de determinar conductas. ¿Estamos? Pero no es la única función. Hay una segunda función, igualmente importante, que es la que se llama la norma de valoración. Es decir, las normas jurídicas al mismo tiempo sirven para contrastarlas con la conducta del autor, o con la conducta del ciudadano. Se contrasta la conducta en el plano del ser con la norma en el plano del deber ser, ¿no? Se las contrasta. Si la conducta cumple o está de acuerdo con lo que establece la norma, entonces a ese emparejamiento se le asigna un valor positivo. La conducta tiene una valoración positiva de parte del ordenamiento jurídico. El ciudadano obra conforme a derecho, porque paga sus impuestos, porque atiende a sus hijos, porque le paga el salario al trabajador, porque realiza los aportes previsionales, o porque se atiene a lo que establecen las normas jurídico-penales. En sentido negativo. Ahora, en cambio, si la conducta del autor difiere de lo que establece la norma, contradice la norma, entonces se genera una valoración negativa. Y ahí aparece lo que se llama el disvalor. El disvalor, es decir, una valoración negativa. Por ejemplo, en lo que a nosotros nos interesa, en el ámbito jurídico penal, el autor comete un hurto y contradice la norma que dice no hurtarás. El autor usurpa una vivienda, contradice el artículo 181 del Código Penal que dice no usurparás. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la segunda función de las normas. Las normas cumplen una función de valoración o desvaloración del comportamiento del ciudadano. Para resumir entonces, y citando especialmente el Tratado de Ježek, uno de los clásicos, el director del Instituto Max Planck por 50 años, es una especie de referente obligado de la teoría del delito de la segunda mitad del siglo XX, Hans Henry Ježek, y esto lo explica de una manera inmejorable en su tratado. Las normas jurídico-penales, que son las que nos interesan a nosotros, cumplen esta doble función. Funcionan como norma de determinación para motivar a las personas a ajustar su comportamiento a lo que dice la ley penal, y al mismo tiempo sirve como norma de valoración o de desvaloración frente a la conducta del que contradice la norma. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque de ambas funciones, de estas funciones que subyacen a la teoría del delito y están, en todo caso, en la teoría del derecho, o en la filosofía del derecho, sobre estas dos funciones de las normas se cimentan o se apoyan los dos componentes que van a formar parte del injusto. Es decir, el disvalor de resultado y el disvalor de acción. Aquí ya sí entramos en el terreno de la teoría del delito, que es lo que me interesa
conversar con ustedes. El punto de partida de la conformación de un injusto penal, es decir, de un comportamiento típico y antijurídico, es que por un lado, ese injusto tiene que tener un contenido de disvalor de resultado y por otro lado tiene que tener también un contenido de disvalor de acción. El disvalor de resultado es el aspecto de la norma de determinación. Es decir, hay una vinculación entre la función de norma de determinación con el disvalor del resultado. La norma jurídico-penal pretende que los ciudadanos y las ciudadanas no cometamos delitos. Quien comete un delito, ¿qué hace? Afecta a terceros. Afecta a terceros. Y entonces allí el aspecto de la norma de determinación se ve afectado. Mientras que, al mismo tiempo, cuando el autor con su voluntad contradice la norma jurídico-penal, entonces contraviene también el aspecto de norma de valoración. Tienen que estar los dos componentes presentes para conformar el injusto. El disvalor del resultado, es decir, la afectación a un bien jurídico, y el disvalor de acción, es decir, la vocación del autor por contradecir la norma, ya sea a través del dolo o ya sea a través de la violación al deber de cuidado en el caso de los tipos imprudentes. Esto, para la teoría del delito, es muy importante porque, y todos los autores que yo mencioné parten de esta consigna, por lógica parten de esta consigna, según la cual no hay caso penal, para decirlo gráficamente, no tenemos un caso penal si en ese caso penal no están conformados ambos disvalores, no están presentes ambos disvalores. Tienen que estar presentes ambos disvalores en todo caso penal. No se puede conformar el injusto, que luego va a ir en todo caso eventualmente a la imposición de una pena, no se puede conformar el injusto solamente con disvalor de resultado y sin disvalor de acción. Y viceversa, no se puede conformar el injusto con disvalor de acción, pero sin disvalor de resultado. Aquí llegamos a una de las conclusiones importantes de lo que yo quería compartir con ustedes. Reitero, todo caso penal, sin excepciones, sin excepciones, contravencional, penal, correccional o criminal, de menores, de mayores, penal económico, federal, instrucción, ordinario, todo caso penal, sin excepción alguna, tiene que tener en su seno, o tiene que conformarse, al menos con un mínimo de disvalor de resultado, y también, simultáneamente, al mismo tiempo, un mínimo también de disvalor de acción. Y que entonces, si no están presentes alguno de estos dos componentes, no hay caso penal, no hay injusto. El autor tiene que ser sobreseído, absuelto, el caso pues, tiene que ser desestimado o archivado, porque no cumple con este requisito básico y mínimo de la teoría del delito, del derecho penal, que descansa sobre una base normativa o una base jurídica que, por lo menos como yo se los explico, y lo explico también en el libro que publiqué el año pasado, es inexorable. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que, en la primera hipótesis, podemos estar frente a un caso donde tenemos colmado el disvalor de resultado, por ejemplo, daños materiales, por ejemplo, lesiones, por ejemplo, muertes, afectaciones al bien jurídico vida, al bien jurídico propiedad, o algún otro bien jurídico, pero no tenemos conformado un mínimo de disvalor de acción. Porque resulta que no está probado en el caso que ningún autor haya obrado con dolo o con imprudencia, sino que ese resultado lesivo, por ejemplo un estrago, por ejemplo un descarrilamiento, por ejemplo un accidente, ese acontecimiento que provocó lesiones, daños materiales, etc., en definitiva,
la Fiscalía, la Unidad Fiscal, el Juzgado de Garantías, se concluyó, las pericias de los expertos convocados concluyen que no hubo personas involucradas, que fue un hecho de la naturaleza, que fue un hecho enmarcado en el riesgo permitido, ¿sí? Y por lo tanto no hubo violación al deber de cuidado, mucho menos dolo, no hay disvalor de acción. Castigar penalmente en esos casos sería reeditar una institución medieval conocida como la versare in re illicita, ¿no? Lo voy a poner acá en el chat. Que lo que este adagio latín lo que viene a decir es que lo que digamos, sostenía este adagio era que alguien que se tenía que hacer cargo de los daños materiales más allá de si tuviera o no responsabilidad subjetiva. Bueno, eso a partir de la consolidación del penalismo liberal no existe más, es un límite infranqueable para la jurisprudencia y para la doctrina, y en todo caso, ese conflicto suscitado, por ejemplo, porque un barco se hundió, o porque un cargamento se perdió, o lo que fuera, esos daños materiales, esas afectaciones, van a encontrar correcta adecuación, una correcta respuesta en otro ámbito menos lesivo que el ámbito penal, que es en todo caso la justicia civil, en donde se va a imponer una indemnización, seguramente hay un seguro contratado que se va a hacer cargo, ¿no? de esos daños materiales. Ese conflicto se va a resolver en ámbitos menos lesivos que el ámbito penal. Pero en el ámbito penal, un caso de estas características, reitero, donde tenemos disvalor de resultado, digamos, demostrado, pero no tenemos un mínimo de disvalor de acción, porque no hay nadie que haya obrado en el caso ni con dolo ni con imprudencia, entonces es un caso trunco, no hay injusto penal, y va a tener que archivarse o sobreseerse, desestimar o archivar el caso. Y al mismo tiempo también esto mismo puede suceder al revés. Al revés, es decir, que en un caso determinado esté conformado el disvalor de acción, porque hay un autor que obra imprudentemente o que obra dolosamente, pero no tenemos un resultado. No tenemos un resultado en sentido jurídico penal, ¿no? Ni consumado ni en grado de tentativa. Porque el autor, por ejemplo, todavía estaba en el terreno de los actos preparatorios. Y por lo tanto, para el derecho penal y para la jurisprudencia, por lo menos en principio, los actos preparatorios, en principio, no son punibles. Porque estamos muy lejos todavía de la posibilidad de afectar, de poner en peligro un determinado bien jurídico, ¿no? Más allá de que hay muchas otras circunstancias en donde también se da esta misma situación. Por ejemplo, puede darse que la supuesta víctima resulta que consciente, presta su consentimiento expreso, ¿no? A ser, por ejemplo, inmovilizado o impedido de circular libremente, sino por dentro de un recinto, como por ejemplo los programas de Gran Hermano, ¿no? En este caso, la productora tiene toda la intención de restringir la libertad de los que están allá adentro, pero cuenta con el consentimiento expreso, voluntario, libre y firmado de los participantes, de modo tal de que tenemos disvalor de acción, pero de ninguna manera hay disvalor de resultado. No hay una afectación al bien jurídico, porque está cubierto por un consentimiento expreso, ¿no? Del interesado, digamos. Sobre esto vamos a volver sobre el final de la clase. Pero me refiero a que en estos segundos casos, por insignificancia, porque no hay ninguna clase de afectación a bienes jurídicos, porque nadie se ve afectado en sus intereses, es la cuestión, por ejemplo, que se discute, que está bastante zanjada ya, con relación a la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal, ¿no? En donde desde los años 80 la Corte viene diciendo, ha dicho, y después lo ratifica en Arriola, al menos parcialmente, de que en estos casos
es un comportamiento que no trasciende a terceros, ¿no? Y si no trasciende a terceros, no afecta a nadie, y por lo tanto no cumple con el disvalor de resultado, no hay un disvalor de resultado, ¿no? En aplicación del artículo 19 constitucional, que dice justamente esto, que las acciones privadas de las personas que no trascienden a terceros, que no afectan a nadie, están reservadas a Dios, exentas de la autoridad de los magistrados, ¿no? El principio de lesividad. Entonces, por más que el autor haya obrado con dolo, sepa que está incurriendo en un tipo, etc., pero no hay afectaciones a terceros, ni puestas en peligro, ni daños, entonces ese comportamiento, por ausencia de lesividad, también va a quedar marginado del interés penal. Bueno, esto entonces como primera aproximación. Ahora, vamos a enfocarnos, para la clase de hoy especialmente, en lo que es el disvalor de resultado. Y en este sentido, el concepto fundamental de lo que es el disvalor de resultado es el concepto de bien jurídico. ¿Por qué? Porque todo comportamiento señalado como violatorio del ámbito penal necesariamente tiene que haber visto afectado de alguna manera algún bien jurídico de los existentes en el ordenamiento. Por lo tanto, el concepto de bien jurídico es un concepto central, como todos, me imagino que todas y todos están perfectamente conscientes de ello. Bueno, el penalismo liberal conectado y que descansa sobre una base constitucional, no solamente en el ámbito penal, sino también en la filosofía del derecho, parte de una concepción material del concepto de bien jurídico, no una formulación puramente teórica que puede ser moldeada como quiera por el legislador de turno, democrático o autoritario. No, el concepto de bien jurídico para el penalismo liberal es un concepto material que tiene una sustancia, que los vamos a encontrar en los máximos niveles normativos, consagrados en los máximos niveles normativos de nuestro ordenamiento, y que, en definitiva, como aproximándonos a una definición de bien jurídico, podemos definirlos como los intereses y valores sociales, reitero, que están consagrados en los máximos niveles normativos, y que, por un lado, garantizan o promueven o aseguran la realización personal de cada uno de nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos en una sociedad, y al mismo tiempo también sientan las bases para el desenvolvimiento y el correcto funcionamiento del sistema social y democrático. ¿Sí? Esto diría, es el concepto consensuado, es el concepto dominante de bien jurídico dentro de todos los autores de doctrina y jurisprudencia que sostenemos la idea de que el bien jurídico tiene carácter material. Sobre eso hay un libro en nuestro ámbito hay un libro muy interesante del gran jurista uruguayo Gonzalo Fernández, escribió un libro sobre el bien jurídico, está publicado aquí en Buenos Aires y bueno, trabaja en profundidad este tema. Y entonces, fíjense que lo importante de este concepto de bien jurídico es que apunta, es decir, que estos bienes jurídicos van a consagrar, por un lado, nos van a habilitar a nosotras y nosotros el libre uso, la disponibilidad de un conjunto de bienes jurídicos que garantizan y reaseguran nuestra realización personal, el cumplimiento de nuestros proyectos personales. Y estos entonces van a ser los llamados bienes jurídicos individuales. ¿Sí? Y siguiendo con la definición de bien jurídico, estos bienes jurídicos además también, reitero, sientan las bases para el correcto desenvolvimiento de nuestro sistema social y para el sistema democrático y el sistema social, ¿no? Sientan las bases, genera el ambiente social, cultural, para que sobre esas bases, sobre ese ambiente,
cada uno de nosotras y nosotros podamos desarrollar nuestra personalidad. Es decir, sin un medio ambiente sano es imposible. Sin un Estado que funcione correctamente en materia de administración pública, de recursos, recaudación tributaria, seguridad, aseguramiento de los derechos sociales, funcionamiento de la economía, funcionamiento del sistema democrático, de las instituciones del sistema democrático, es imposible pensar en la realización personal de cada uno. Entonces, los bienes jurídicos, teóricamente, ya desde Ferraioli en Derecho de Razón, reconocen que hay dos clases de bienes jurídicos, en definitiva. Hay dos grandes grupos de bienes jurídicos. Esto es a mi juicio, es la clasificación más importante del derecho penal. Según la cual existen bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos. Los bienes jurídicos individuales, reitero, son aquellos que el Estado nos reconoce en cabeza de cada uno de nosotras y nosotros su libre disponibilidad para que nosotros dispongamos de ellos de acuerdo a nuestro proyecto personal de vida, de acuerdo a nuestras aspiraciones y a nuestra personalidad. Mientras que también, además, están los llamados bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, que son estos otros que decía que son los que fomentan un ambiente y un contexto que permite la realización personal de cada uno de nosotros. Y ahí que aparece la salud pública, el medio ambiente, la administración pública, la recaudación fiscal, la fe pública, es decir, la circulación de papel moneda, de bienes de uso, de bienes inmuebles, de bienes muebles, con documentos que respaldan la titularidad de esos bienes. Sin esto sería muy difícil desarrollar la sociedad como nosotros la vivimos. Y así como esto, una larga lista de lo que se llaman bienes jurídicos colectivos. ¿Cuál es la gran diferencia que se advierte entre estas dos clases de bienes jurídicos? Los bienes jurídicos individuales, como están reconocidos en cabeza de cada uno de nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos, son disponibles. Son disponibles. Los bienes jurídicos, todos los bienes jurídicos individuales son disponibles. Es decir, nosotros disponemos libremente de esos bienes jurídicos. Y entonces, por ejemplo, la propiedad privada, la propiedad es un bien jurídico disponible. Alguien puede libremente disponer el deterioro o incluso la destrucción de un bien del cual es dueño o señor de forma absoluta. ¿No? Hasta eso se puede llegar, y ahí no va a haber ninguna afectación al bien jurídico. Por el contrario, es la máxima expresión de realización de esa libre disponibilidad sobre ese bien jurídico, como enseña Roxin en ese ejemplo concreto. Y lo mismo con la libertad en todas sus expresiones, especialmente la libertad de desplazamiento, como el ejemplo que dábamos antes de Gran Hermano. Pero todos los bienes jurídicos, el honor, también hasta la vida, ¿no? En un Estado de derecho, en un Estado constitucional de derecho, la vida misma es un bien jurídico individual, y por lo tanto disponible bajo ciertas condiciones, ¿no? Y esto es algo que Occidente, de modo creciente, viene reconociendo. De hecho, en España, hasta hace 2 años, estaba criminalizado el homicidio a petición para casos de enfermos terminales, y esto ha sido derogado por el Parlamento español el año pasado, en el marco de una profunda reforma de la legislación de salud mental, como también tuvimos aquí en la Argentina en el año 2014. Y por otro lado, tenemos los bienes jurídicos colectivos, cuyo uso y goce, o cuya disponibilidad, se ejerce colectivamente. Es decir, nadie puede disponer libremente del medio ambiente.
o de la administración pública, o de la fe pública, o de la recaudación fiscal, o de el correcto funcionamiento de la economía, ¿no? Que subyace, por ejemplo, el delito de lavado de activos, el orden económico y social. Nadie puede disponer, ni un presidente de la nación puede disponer de los bienes jurídicos colectivos porque se ejercen colectivamente. Toda la sociedad hace uso y goce en forma colectiva de estos otros bienes jurídicos. Y por lo tanto, son indisponibles. Son indisponibles. Nadie puede disponer y por lo tanto no se puede ejercer consentimiento expreso sobre estos bienes jurídicos. Y de aquí entonces, de esta clasificación entre bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos, vamos a llegar a una segunda clasificación igualmente importante, que es la famosa clasificación de delitos de daño y delitos de peligro. Bueno, los delitos de daño y los delitos de peligro, como clasificación, está íntimamente vinculado con la clasificación previa. Es decir, todos los delitos o los tipos penales que están vinculados con bienes jurídicos individuales, para decirlo gráficamente, todo el catálogo de delitos contra la propiedad, ¿sí?, del Código Penal, con lo cual tanto trabajamos, ustedes, yo, todos los operadores del sistema penal, trabajamos muchísimo con los delitos contra la propiedad. Recordemos, hurtos, hurtos agravados, robos agravados, fraudes, estafas, abusos de confianza, daños, apropiaciones indebidas, quiebras. Bueno, todo este largo catálogo de tipos penales, desde el 162 hasta el 184 del Código Penal, todos, sin excepción, son delitos de daño. Son delitos de daño, es decir, para que esté consumado el delito, el bien jurídico propiedad se tuvo que haber visto afectado, se tuvo que haber visto dañado. ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que se daña en sentido jurídico penal en un robo consumado o en unos daños dolosos o en una quiebra dolosa, en una estafa dolosa consumada? ¿Qué es lo que se daña? Se daña la relación de disponibilidad entre el titular del bien jurídico y el objeto de ataque de la acción. Un monto de dinero, una pared que se destruye, un vehículo que se destruye. Esa relación de disponibilidad es lo que se quiebra, lo que quebranta el autor con su comportamiento, con su conducta dolosa o imprudente. Entonces, daña el objeto de ataque de la acción y por lo tanto se habla de delitos de daño. En los delitos contra la vida pasa lo mismo. En el homicidio, el autor quebranta, cuando mata al otro, consuma un homicidio, quiebra la relación de disponibilidad que tiene el titular con ese objeto de ataque, que es su propia vida. En las lesiones, lo mismo con relación a la integridad física. ¿Sí? Entonces, bueno, y así sucesivamente. El que es privado de la libertad, el que es secuestrado, se le quebranta también, se le daña la relación de disponibilidad individual del titular del bien con ese bien jurídico, libertad de desplazamiento. Y así podemos estar todo el día dando los ejemplos con relación a los bienes jurídicos, a todos los bienes jurídicos individuales. Los delitos contra el honor, todos los delitos contra la libertad en todas sus manifestaciones, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de desplazamiento, etc. La vida, la integridad física, bueno, la propiedad, ya lo vimos. En cambio, en los bienes jurídicos colectivos, como no hay una relación de disponibilidad, no hay un vínculo inmediato y directo, porque los bienes jurídicos, recordemos, ¿no? Otra vez, la salud pública es un bien jurídico indisponible. No hay una relación directa entre el sujeto pasivo y el objeto de ataque de la acción. Como no existe esa relación directa, no hay daño, solamente hay puesta en peligro.
la conducta del autor, del criminal, que atenta contra la salud pública, o contra la recaudación fiscal, o contra la fe pública en un delito de falsedad documental, pone en peligro, no daña el bien jurídico, nunca lo daña el bien jurídico, lo pone en peligro, desestabiliza, pone en peligro o desestabiliza ese bien jurídico. La recaudación fiscal, la fe pública, el bien jurídico colectivo que fuere. Creo que tenemos un cuadro para graficar esto que estamos viendo. Camilo, si Ahí lo compartimos enseguida. podemos compartir y Enseguida, hacemos un repaso de esto. De paso yo voy viendo a ver si hay preguntas acá en el chat. Ahí vi que había una mientras se carga el... Martín, sí, acá la estoy viendo. Ahí está. Martín Contreras pregunta qué sucede con el caso de las tentativas que no llegan a afectar ningún bien jurídico de terceros y por ende no logran configurar el. Es una... Bueno, por eso, justamente, la tentativa se estudia en un capítulo aparte y en los casos de tentativa está claro que hay una puesta en peligro. Digamos, si no, está claro que no se daña el bien jurídico, una tentativa de robo no llega a dañar el bien jurídico, pero sí lo pone en peligro. Y la puesta en peligro de un bien jurídico, aquí y en todo Occidente, una puesta en peligro seria, real, concreta, próxima, ¿no? Como sucede a partir de que el autor entra en el estado de tentativa, es decir, que se dispone prácticamente en forma inmediata a la consumación de tipo, ya alarma suficientemente, hay una puesta en peligro punible. Después, el Código Penal argentino, que es muy sabio, que tiene ya 100 años de vigencia, y en el artículo 44 establece una reducción de la pena e incluso la posibilidad de absolver al autor cuando se tratara de una tentativa de delito imposible, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Está el capítulo de tentativa, yo lo trato también en el libro, por supuesto. Pero en todo caso, para responder a tu pregunta, si la puesta en peligro es muy lejana y muy impropia, inidónea, bueno, el mismo Código Penal autoriza al juez a dispensar de pena en un caso como esos, en la última parte del artículo 44. Pero está claro, desde la perspectiva del disvalor de acción, que en nuestro ámbito y en general en Occidente, el autor puede haber logrado la consumación o, aún quedando en grado de tentativa, va a ser punible, ¿no? En principio. Rocío pregunta, la tentativa está penada según el Código Penal, toda vez que el comienzo de ejecución del ilícito o el delito del crimen sea lo suficientemente avanzado. Bueno, es justamente lo que decía antes. No es lo mismo, por ejemplo, ir a comprar un arma, planear cómo se va a llevar un homicidio y luego no realizar el ilícito. Exactamente. Ahí estaríamos en el terreno de los actos preparatorios que no son punibles, lo vimos hace un ratito. Ir a comprar el arma, planear el homicidio, ir hasta el domicilio de tu víctima, apuntar el arma, colocar, ahí sí, ya por supuesto estamos en el terreno de la tentativa. Todo esto está muy trabajado en la jurisprudencia con este tipo de casos. Yo para el libro hice una actualización de las últimas obras, por ejemplo, de la jurisprudencia alemana, y está todo muy actualizado y está todo ahí. Si te interesa el tema, está todo bastante clarificado. De cuál es el límite, ¿no? Entre el ámbito punible y lo no punible. Cuándo terminan los actos preparatorios y cuándo comienzan los actos ejecutivos que son punibles. Bueno, ahí está. Bueno, acá estábamos viendo, este es un cuadro que está en el libro, en la página, para los que lo tienen, está en la página, ya les digo. Un segundo. En la página 332, voy a poner acá en el chat.
El libro se llama, me están preguntando, el libro se llama Derecho Penal sobre bases, perdón, no se los comenté. Este es el libro que publiqué el año pasado, de Teoría del Delito. Ahí, Derecho Penal sobre bases constitucionales, tiene como 800 páginas, están todos los temas de dogmática, ¿no? Manual de la editorial Didot. Entonces, vamos a ver el cuadro. Me parece que este cuadro lo tienen que tener siempre presente, cotidianamente para su trabajo, por muchas razones. Tener siempre claro este esquema. Los bienes jurídicos o son individuales o son colectivos. Los individuales, entonces, tienen que ver con atributos de la personalidad de cada uno de nosotros, que pueden ser afectados por terceros, y entonces el ordenamiento jurídico, el Estado, nos reconoce a nosotros, es la libre disponibilidad sobre esos bienes jurídicos. Y luego están los bienes jurídicos colectivos, que son, reitero, el contexto, el ambiente, el funcionamiento de la economía, del Estado, de las instituciones de la democracia, la seguridad común, el correcto funcionamiento del orden social y económico, la fe pública, bueno, ya lo vimos. Entonces, como pueden ver aquí, los bienes jurídicos individuales tienen la característica que son disponibles en un Estado constitucional y democrático, y todos los delitos, esta es la cuestión importante práctica para nosotros, todos los delitos, si ustedes están trabajando con delitos que están en un título del Código Penal, que es claramente un bien jurídico individual, entonces ese delito es de daño. ¿Sí? En cambio, si el delito por el cual acusa la Fiscalía, o está el requerimiento de instrucción de la Fiscalía, encuadra en un determinado delito, y ese delito está en un título, o en un capítulo del Código Penal, o en una ley especial, donde claramente se vincula con un bien jurídico colectivo, ¿no? Entonces, todos los delitos, estructuralmente, y sin excepción, y sin escapatoria, son delitos de peligro. No son delitos de daño. Son delitos de peligro. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, por una cuestión fundamental, que es que el instituto de la tentativa solamente funciona, o funciona correctamente, y su aplicación es obligada y fluye en el contexto de los delitos de daño. La tentativa, como instituto, funciona y fluye correctamente en el contexto de los delitos de daño. Entonces, en los robos, en los homicidios, y en las privaciones de la libertad, no sé, todos los delitos de daño se vinculan y se trabaja correctamente con la tentativa. En cambio, en los delitos de peligro, la cuestión es mucho más ardua. La tentativa no funciona correctamente frente a o en el contexto de delitos de peligro. ¿Por qué? Porque el delito que se comete contra un bien jurídico colectivo, dijimos antes, no significa un daño a ese bien jurídico, sino una puesta en peligro, ¿se acuerdan? Por eso se lo llama delitos de peligro. Entonces, el comportamiento del autor, por ejemplo, que evade impuestos o que comete un delito contra la administración pública, un cohecho, un enriquecimiento ilícito de funcionarios, una malversación de caudales, un tráfico de influencias, comete un delito contra un bien jurídico colectivo y por lo tanto su comportamiento es una puesta en peligro de ese bien jurídico. Por eso se lo llama delitos de peligro. Si a esto le agregamos el condimento de la tentativa no es otra cosa que una puesta en peligro. Es decir, que sería, una tentativa de un delito de peligro sería una puesta en peligro de una puesta en peligro. Y es por eso que en la jurisprudencia no se ven prácticamente situaciones o condenas, para decirlo de alguna manera,
por tentativas de delitos de peligro. ¿O acaso alguien vio alguna vez una condena, por ejemplo, por una tentativa de encubrimiento? El encubrimiento, que es un delito contra la administración de justicia, que es un bien jurídico colectivo. ¿Alguien vio alguna vez una tentativa de encubrimiento? Bueno, esto en general, salvo una interpretación muy formal, es muy, digamos, no quiero decir que, con esto no quiero decir que no sea posible en un caso concreto apreciar una tentativa relacionada con un delito de peligro. Porque de hecho hay tentativa de contrabando, por ejemplo, ¿no? O algunos casos de tentativa en el marco de la ley de estupefacientes, de la ley 23.737. Lo que quiero decir es que es mucho más arduo y mucho más disfuncional y no fluye naturalmente la vinculación de la tentativa con los delitos de peligro. Reitero en este sentido que la tentativa más bien, el instituto de la tentativa más bien está diseñado y pensado y es mucho más funcional y natural vincularlo con los delitos de daño, ¿no? Esta es una de las tantas cuestiones por las cuales es relevante tener en claro esta clasificación. A ver, Juan de Dios Sovich pregunta, ¿cuál es la toma de posición respecto al concurso entre un delito de daño, como el robo con armas, y uno de peligro, como la aportación ilegal de armas? Bueno, es una muy buena pregunta, es otra cuestión para la cual nos sirve tanto este cuadro que yo estoy compartiendo con ustedes, porque efectivamente es perfectamente posible, y de hecho, diría, hasta obligado, acudir mediante las figuras del concurso, ideal, real, ¿no?, de los artículos 54, 55 del Código Penal, dos tipos penales que en un mismo supuesto, o en un mismo comportamiento, en un mismo caso, dos tipos penales que afectan a dos bienes jurídicos distintos, y que, como es el caso que explica Juan de Dios, un tipo penal trae a colación la afectación a un bien jurídico individual, en este caso la propiedad, y al mismo tiempo otro tipo penal que trae a colación a un bien jurídico colectivo, en el caso de la tenencia de armas, tenencia o portación de armas, la seguridad común. No hay ningún problema, y esto es característico del concurso de figuras, y por supuesto van a convivir en una misma calificación legal un delito de daño y un delito de peligro perfectamente. De hecho, ni siquiera hace falta, digamos, buscar un ejemplo en donde un supuesto de hecho, en un mismo supuesto de hecho confluyan varios tipos penales. Hay muchos tipos penales que ya en su propia naturaleza contienen un bien jurídico individual y al mismo tiempo un bien jurídico colectivo. Es decir, que hay una doble o una simultánea afectación a bienes jurídicos. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también. Ustedes tienen muchos casos de abusos policiales, ¿no? De abusos policiales respecto de personas detenidas, ¿no? Hay mucha jurisprudencia de esto en la provincia de Buenos Aires, en la justicia penal. Me refiero a casos de apremios ilegales, vejaciones, detenciones ilegales también a veces, ¿no?, del artículo 144 bis, inciso primero. Bueno, torturas también. ¿Qué tienen en común estos tipos penales que yo acabo de mencionar? Que están previstos en los artículos 144 bis y siguientes, digamos. Tienen en común que, sin duda, son delitos que atentan contra la libertad de desplazamiento, en el caso de la detención ilegal, o contra la dignidad de la persona detenida, cuando la persona detenida es vejada, apremiada ilegalmente o torturada. Se atenta contra su dignidad como bien jurídico. Son bienes jurídicos individuales. Pero al mismo tiempo, como los autores son funcionarios públicos, el tipo penal ya también ve afectado la administración pública.
como bien jurídico. Es decir que, efectivamente, hay tipos penales que no necesariamente se ve afectado un único bien jurídico, sino que afecta múltiples bienes jurídicos. Como es este ejemplo, o el ejemplo también muy conocido del secuestro extorsivo, ¿no? En donde se afecta, por supuesto, la libertad de desplazamiento de la pobre víctima que está cautiva, esperando el pago del rescate, y también, por supuesto, el delito contra la propiedad. De hecho, el tipo penal de secuestro extorsivo está entre los delitos contra la propiedad, pero no hay duda de que también se afecta el bien jurídico libertad. En este caso son dos bienes jurídicos individuales, ¿no? Por lo tanto, claramente es un delito de daño. Marta Pica pregunta o comenta, en el caso de falta de cobertura de prestaciones de salud en discapacidad que afecte un derecho individual como la salud, ¿constituye un delito penal? No, en principio no. En principio no. Nosotros también en la justicia federal recurrentemente y por oleadas, digamos, por épocas, tenemos también intentos, digamos, de criminalizar a funcionarios que por alguna razón no cumplen con prestaciones. No están, en general, estas omisiones de funcionarios están fuera del alcance de las normas prohibitivas o de las prohibiciones penales, y más bien en todo caso son incumplimientos administrativos y que hay herramientas o mecanismos, incluso dentro del Poder Judicial, sobre todo en la justicia contencioso, o mediante recursos de amparo para activarlos, para hacerlos cumplir, para hacer cesar esas omisiones. Pero salvo en una situación muy remota, diría, de laboratorio, de que el funcionario reconozca en su enemigo a esa persona que está pidiendo y entonces dolosamente, ¿no? Le niegue lo que tiene disponible. Pero fuera de esos casos, la respuesta es que no. Para eso hay otros mecanismos y otros recursos estatales que en principio deberían dar una correcta respuesta a ese tipo de exigencias o de conflictos. Claudia Esquivel pregunta cómo analizaría el caso de causa en estupefacientes respecto de escasas o nulas dosis umbrales. Bueno, no sé si esta pregunta fue antes de lo que yo hice el comentario, ¿no? Justamente comentaba un poquito antes que el ejemplo de lo que es el artículo 14, inciso 2, de la ley 23.737, que criminaliza en principio el consumo de sustancias, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, es claramente inconstitucional, atenta contra este principio de lesividad, atenta contra el artículo 19 cuando exige que las acciones, o cuando garantiza que las acciones privadas de las personas que de ningún modo trascienden a terceros no están exentas de la autoridad de los magistrados. La tenencia para consumo personal de ninguna manera pone en peligro ni remotamente la salud pública como bien jurídico, y por lo tanto no hay disvalor de resultado. No hay disvalor de resultado y no hay injusto. Esta es la jurisprudencia constante en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los juzgados federales, en las dos salas de la Cámara Federal, desde hace décadas. La Ciudad de Buenos Aires no se procesa, por lo menos a nivel federal, no se procesa. Ahora ya no tenemos más esa competencia, pero mientras la tuvimos, esta es la postura dominante y es la correcta, ¿no? Estamos a la espera de que la Corte en algún momento vuelva a la situación del fallo Basterrica del 86. En Arriola es una solución intermedia, ¿no? Declaró esta inconstitucionalidad, pero solamente en el ámbito privado y no en el ámbito público. Bueno, deberíamos ahí tener en algún momento una corrección de la Corte y un regreso a los fallos del 86. Verónica pregunta, para con la tentativa de los delitos de peligro. Bueno, esto ya lo hablamos. ¿Puede estimarse la excepcionalidad de los bienes jurídicos individuales que como regla son disponibles, excepcionalmente indisponibles en relación, por ejemplo, a los delitos de desaparición forzada de personas como delito individual? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este es un tema en debate. Lo que comenta acá Verónica está relacionado con que en el delito de desaparición forzada, la cuestión de la dignidad,
como bien jurídico. Bueno, en cuestión del delito de trata de personas, lo mismo. Si es posible, la cuestión aquí, digamos, esto conmueve lo que está preguntando aquí Verónica. El bien jurídico dignidad en ciertos delitos conmueve este cuadro que estamos viendo, hace que la dignidad deje de ser un bien jurídico disponible. No, para nada, porque esto es imposible desde una perspectiva estructural. El punto acá, Verónica, es que de acuerdo incluso a instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención Universal contra la Tortura del 84 de las Naciones Unidas, establece y consagra la imposibilidad de reconocer el consentimiento expreso del autor que allane un atentado a la dignidad. Entonces, el punto aquí es que frente a un delito de tortura, frente a un delito de desaparición forzada, frente a un delito de trata, la dignidad de la víctima está incólume porque no va a cumplir no va a dar ningún fruto ni va a generar ninguna consecuencia el presunto consentimiento de la víctima, que sabemos que en estos contextos está absolutamente condicionado, ¿no? Absolutamente condicionado, es inválido, no hay libertad, muchas veces no hay ni siquiera discernimiento, y por lo tanto es un problema más de consentimiento que de la cuestión de la disponibilidad. Espero haber sido claro en ese sentido. José Rizarri dice, me tocó ver un caso en el que la Fiscalía imputó a una persona el delito de robo y portación ilegal de arma de guerra, un hecho en el cual se robaron, entre otros bienes, unas armas de guerra que estaban cargadas. Bueno, no, claro. No, muy bueno, muy buen caso. Me gustó, muy buen caso, está muy bueno. Es una forma perversa, ¿no?, de criminalizar o de aumentar la imputación de unos autores. Está claro que el legislador, cuando creó el tipo penal de tenencia ilegal de arma de guerra, no pretendía abarcar un supuesto como este, ¿no? Esto tiene que ver, José, también, lo que vos el ejemplo muy interesante que te lo tomo para usarlo yo también en mis clases, muy interesante, muy bueno, te agradezco. Esto tiene que ver con una cuestión que también querría compartir con ustedes a partir de lo que es este cuadro, ¿no? Aquí, fíjense, ¿no?, lo que son los delitos de peligro. Históricamente existe una supuesta clasificación entre delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. Bueno, en mi libro, es el único momento en el cual levanto un poco el tono y me pongo muy enfático en considerar que los llamados delitos de peligro abstracto son absolutamente inconstitucionales. Es decir, la interpretación de que existiría el peligro abstracto es inválida, inconstitucional, no supera el test de lesividad, es autoritaria, es arbitraria, es expansiva del poder punitivo y no debería existir. Esta calificación legal que vos comentás de alguna fiscalía o un juzgado que le atribuye la tenencia de arma de guerra a alguien que justamente es el objeto del robo, es porque aplica el peligro abstracto. El peligro abstracto, supuestamente los delitos de tenencia serían delitos de peligro abstracto, según lo cual, como yo cuento en el libro, la sola realización de la conducta ya encaja en el tipo, iure de iure, sin admitir prueba en contrario, como que el legislador se atribuye facultades judiciales y de antemano y para todos los casos ya criminaliza el comportamiento. Esto es totalmente inaceptable. Esto humilla la labor y el rol de los fiscales y de los jueces y de los funcionarios judiciales. Es como que el legislador nos sustrae estas facultades y estos atributos, estas potestades, y se los arroga violando el principio republicano de división de poderes. Bueno, esto es inaceptable. En todos los casos hay que hacer este análisis de legalidad, este análisis de lesividad, este análisis de si se trata o no de una puesta en peligro del bien jurídico, de la seguridad común, y todas las exigencias de la imputación objetiva. El problema en el fondo es es que en ese caso que vos mencionás seguramente se apeló a la cuestión de peligro abstracto. Mi posición y la posición de muchos autores es que tenemos que dejar de lado, abandonar por inconstitucional
el concepto según el cual existirían delitos de peligro abstracto. No es así. Todos los delitos de peligro son, en definitiva, delitos de peligro concreto. El fiscal y el juez, en todos los casos, sin excepción, tiene la obligación o el cometido profesional de, en el caso concreto, demostrar que ese comportamiento, de una u otra manera, de alguna manera, ha significado una puesta en peligro seria, real y concreta del bien jurídico, además de cumplir con todos los otros requisitos del principio de legalidad, ¿no? Y si esto no se da, entonces no hay lesividad y el caso tiene que ser archivado. Los millones de jóvenes que fueron procesados por tenencia de drogas para consumo personal en nuestro país en los últimos 50 años, lo fueron por esta cuestión del peligro abstracto. Como el peligro abstracto releva al fiscal y al juez de realizar ese juicio de vinculación entre el hecho, el tipo penal y el bien jurídico, porque supuestamente lo hace el legislador de antemano, todo el mundo fue procesado, ¿no? Condenado por un delito que en realidad, si hiciéramos ese juicio de vinculación, francamente no hay manera de ver de qué manera la salud pública se puede haber visto afectada por tener 2 porros o una pastilla o lo que fuera. Bueno, Claudia Esquivel aclara, me refería a tenencia para comercialización. Hay mucha cantidad, claro, bueno, esto para nosotros es una cosa, no digo cotidiana, pero muy, muy, muy común, ¿no? De que se secuestran una cierta cantidad de drogas en barrios periféricos, en barrios pobres, entonces la droga está muy degradada y prácticamente no tiene componente activo. Bueno, en ese caso era más, lo que estaban vendiendo era más un fraude que una venta de drogas. Y por lo tanto, en esos casos, sin ninguna duda, depende de cada caso en concreto, ¿no? Pero bueno, hay que adecuar la calificación o incluso sobreseer si en definitiva eso que está secuestrado no tiene potencial alucinógeno o tiene una cantidad escasa o insignificante. Hay que aplicar estos principios sin ninguna duda. Leonardo Rombolá dice, plantea un caso similar en debate en donde en la elevación a juicio se imputa a un funcionario público la coautoría de robo en Poblado en banda y la fiscal de juicio intentó ampliar la imputación con un concurso ideal con el incumplimiento de funcionarios públicos. Hecho, no, bueno, claro. Robo de un banco en donde se imputa a policía jefe de haber brindado apoyo. Bueno, sí, no, habría que tener más detalles del caso, pero es complejo, sí. Puede darse como que no, puede darse como que no. Si la labor del policía tenía que ver, cumplía funciones en el banco, como vigilancia o algo por el estilo, quizás prosperaría un concurso ideal. En otro caso me parece que no, porque, a ver, Leonardo, en estos casos el punto es el siguiente. Uno tiene que fijarse en ese caso concreto, por ejemplo, voy a algo, esto no tiene que ver mucho con nuestra clase, pero voy a aclararlo también. En el derecho penal del siglo XXI, con el que nosotros trabajamos, es por la sociedad tan compleja en la que vivimos, lo importante para formular una imputación y una eventual condena es atenerse al rol que esa persona estaba desempeñando en ese momento concreto. Es decir, todas y todos los que estamos acá cumplimos una infinidad de roles sociales en forma cotidiana. Yo soy usuario de redes sociales, después soy conductor de automóviles, después asumo circunstancialmente como juez, luego soy docente, soy padre, soy esposo, soy deportista, soy peatón, soy ciclista, en fin, soy consumidor, voy activando y desactivando roles. El punto importante es qué rol está desempeñando el autor en el momento del hecho. En el caso que vos estás contando, Leonardo, lo más probable es que en el momento de la realización del hecho, el autor, que al mismo tiempo era policía, no estaba activado el rol de policía. Lo hacía en sus horas libres, fuera del rol de policía.
¿no? Es decir, de noche se ponía el antifaz y salía a robar, pero no está activo el rol de policía y por lo tanto no se ve afectado en principio su rol, no lo hizo en su rol de funcionario público. Entonces, en principio, si esto es así, bueno, no debería extenderse la imputación a un delito contra la administración. Bueno. Martín Pineto dice, además de la condena por el delito de periodo abstracto, tenencia de drogas, esas personas no pueden acceder a la libertad condicional. Sí, luego de la reforma del año 2017. No, yo no digo siempre, porque soy un esclavo del sector 7. Bueno, y por último, Américo Ojeda dice, ¿qué sucede en los casos en que la lesión a un bien jurídico es mínima y el titular de la acción decide archivar la causa? Es por su insignificancia, por supuesto. Y por ende no habría afectación, exacto. Sí, o hay una afectación insignificante, que es, esto yo también lo explico en el libro, es otra de las, digamos, situaciones muy, muy lógicas, ¿no? Es decir, para que se conforme el aspecto de disvalor de resultado del injusto, ese disvalor de resultado tiene que tener un mínimo de seriedad, un mínimo de consistencia, ¿no? Por debajo de lo cual no está justificado activar el ámbito penal, la justicia penal, para criminalizar ese autor, ¿no? Y entonces, el hurto de, no sé, de 10 pesos de una mesa, o de una hoja del papel de diario, hablando de delitos contra la propiedad, pero retener a una persona por 10 segundos no constituye un delito contra la libertad. Decirle a una persona, no sé, hacerle una cargada a una persona, por más que la otra persona se sienta afectada, no constituye un delito de vejación, ¿no? Y poner en circulación una fotocopia simple de un papel moneda no constituye, no tiene la entidad para convertirse en un delito de falsificación de papel moneda, o de puesta en circulación de billete falso. Bueno, y así podemos seguir con los ejemplos. Es decir, que hay un límite mínimo de insignificancia por debajo del cual no hay tampoco un disvalor de resultado suficiente para conformar el injusto. Entonces, y está muy bien que en los códigos procesales de nuestras provincias y también en el federal, de la reforma de 2015, se le atribuya a la Fiscalía la potestad de desestimar, de archivar un caso justamente por esto, ¿no? Por insignificancia. Esto va en sintonía con estos principios y estos desarrollos teóricos que estamos viendo. Siguiendo con lo que dijo el policía, si él cuando no está en funciones se entera de un delito no tiene obligación como funcionario, sí, sí, me imagino que sí. Y bueno, hay que ir eso es un tema de imputación objetiva, ¿no? Hay que ir a los reglamentos y ver cuáles son las obligaciones del funcionario policial en esos casos, y si hay una omisión, y bueno, será pasible de un delito de omisión de denuncia o de incumplimiento de los deberes. Puede ser, sí, sí. ¿Qué opinión tiene sobre la carga? Dice, a ver, se me fue. Julián Farina dice, ¿qué opinión tiene sobre la carga de la prueba en la defensa para acreditar que la aportación del arma de guerra resulta evidente la falta de intención de utilizarse con fines ilícitos? Me refiero a que se impone acreditar un hecho negativo de no lesividad. Bueno, sí, en realidad la lógica es que la acusación o el juzgado de garantías, si partimos de esta lógica de que no existe el delito de pérdida abstracto y por lo tanto es el fiscal el que tiene que demostrar esa proximidad, esa puesta en peligro seria, concreta, real del bien jurídico, en los casos de tenencia de armas, la defensa no tendría que hacerlo. Pero si no queda otra, porque la fiscalía parte del peligro abstracto, bueno, habrá que hacerlo. Y hay que hacer el esfuerzo y creo que hay que hacer también la alegación teórica de derribar el concepto de peligro abstracto. Ahí está la clave. La clave es derribar por inconstitucional el concepto de peligro abstracto. Una vez que esto se logra, entonces sí,
se permite a la defensa argumentar en el sentido de que, por ejemplo, era un arma que no funcionaba, un arma que estaba guardada en una caja fuerte, por lo tanto, ¿de qué manera puede poner en peligro la seguridad común? ¿No? Que convierte en definitiva el asunto en una cuestión administrativa, de que el titular del arma no fue al RENAR a declararla, pero de ninguna manera eso puede ser un delito, ¿no? Así que creo que la estrategia tiene que ir por ese lado. Gastón Daneri dice, dentro del delito de tenencia estupefaciente, me tocó el caso de un sujeto que tenía una planta grande y al cosechar guardó todo el resultado en varios paquetes, todo generado por esa misma planta. Sí, de estos hay un montón de casos. Estamos un poco desfasados con esto. No sé si ustedes están al tanto de que en Estados Unidos hay ya como 20 estados que aprobaron sus parlamentos y con apoyo en consultas a la ciudadanía y aprobaron el consumo recreativo, no solamente médico, sino recreativo del cannabis. Y si uno viaja al estado de Nevada o al estado de California o de Colorado o de Oregon, se consume marihuana en todos lados, se vende marihuana en todos lados, en los shoppings, hay locales, hay publicidad, y el mundo sigue girando, ¿no? Es decir, el Occidente, bueno, Canadá, el Estado canadiense derogó por completo, descriminalizó por completo también todo lo que tiene que ver con la marihuana. Es decir, el Occidente, el primer mundo, va en ese camino, ¿no? Y nosotros acá seguimos procesando a alguien porque tiene una planta en la casa. Estamos un poco desfasados en ese sentido. Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Con la cuestión de la lesividad. Américo Ojeda dice, me acuerdo de un caso, una persona fue detenida por una moneda de $1 en la provincia de Córdoba. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de cuando no se aplica este criterio de insignificancia que yo desarrollo mucho en el libro también. Sigo con el ejemplo de policía, dice Gustavo, cuando no está en funciones, ya está en rol de ciudadano, ¿por qué seguiría la obligación de denunciar como funcionario público? Probablemente no lo siga, reitero, para ver si el policía incurre o no incurre en un delito de incumplimiento, hay que ir al reglamento de funcionamiento de esa policía. Si en el reglamento dice que todo policía, más allá de estar o no en funciones, y toma conocimiento de un delito, debe denunciarlo, va a estar inmerso en un incumplimiento penal. Si en cambio no dice nada, entonces sí, su obligación de denunciar está enmarcada en sus funciones. La respuesta la vamos a tener en las normas administrativas y técnicas que regulan el rol de policía. Manuel Fernández dice, para el caso de portación ilegal, el hecho que la persona posea antecedentes de delitos contra la propiedad, ¿cuál es su postura? No, esto no cambia absolutamente nada, porque ahí si no estaríamos haciendo derecho penal de autor. En principio no tendría nada que ver con el análisis del injusto. La cuestión de los antecedentes lo veremos en todo caso a la hora de la graduación de la pena, como dice el artículo 40 y 41, pero no tiene nada que ver con la elaboración del injusto. Bueno, para ir terminando, no quiero abusar de su tiempo. Les decía, el injusto es importante también a la hora de la culpabilidad, porque lejos de lo que en general se piensa, el principal componente de la culpabilidad es el injusto penal. Es ese injusto que es un comportamiento típico y antijurídico, y que llega a la culpabilidad. El principal componente es el injusto, y ese injusto puede ser modificado en algo a nivel de culpabilidad, porque bueno, el autor incurre en alguna causal que dispense en algo su comportamiento, porque tenía porque no podía comprender cabalmente lo que estaba haciendo, porque era un menor, por ejemplo, un adolescente de 17 años, o porque tenía problemas de comprensión de la norma. Bueno, podemos matizar en algo la pena en concreto, pero el principal componente sigue siendo el injusto penal. Y también es el principal componente de la pena en concreto. El principal componente, y los que trabajan en la mensura o en la cesura de juicio lo saben,
principal componente para establecer la pena en concreto, si al autor le vamos a dar 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, es la dimensión del injusto. La magnitud del disvalor de acción y la magnitud del disvalor de resultado. No es lo mismo el robo de 1.000 pesos que el robo de 20 millones de pesos. O no es lo mismo el daño de una puerta que de un edificio entero, ¿no? Para dar así ejemplos. Entonces, el injusto es fundamental también, tanto a nivel de culpabilidad como en la determinación de la pena. Gustavo dice, para el caso de un detenido en una unidad penitenciaria que se le encuentre cannabis, claro, eso también. No, claro, es lo mismo, es exactamente igual. De hecho, ha habido un fallo de la Corte ahora, muy reciente, en donde reconoce esto. Un fallo nada menos que de la Corte, que desprocesó a una persona preso del interior que había pasado esto. Es exactamente igual, porque sigue sin trascender a terceros y sigue sin afectar la salud pública. Bueno, con esto vamos terminando. Todos estos temas están entonces, si a alguien le interesó o quiere seguir leyendo, profundizando, citando estos temas y muchos otros, entonces les recomiendo, bueno, el libro que se publicó, para eso hemos publicado este libro, ahí, ¿no? Ahí. Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, voy a poner acá el nombre y después creo que le van a mandar un correo para los que estén interesados. Yo tengo mi equipo docente que después recoge los pedidos y me mandan a mí a la editorial a buscar los ejemplares que me lo dan más baratos, ¿no? Entonces yo voy a la editorial, bibliografía para el curso, es una editorial de acá de Capital, Ediciones Didot, y entonces yo lo saco a precio de autor, por eso es conveniente, como sale como, no me acuerdo, creo que sale como 17.000 pesos, y bueno, a mí me lo consiguen con mucho descuento. Escriben a ese correo, y ahí el equipo docente mío les toma el pedido, nombre y apellido, yo después les hago las dedicatorias, con mucho gusto, y se los mandamos por correo argentino, bueno, lo coordinamos ahí con los chicos que me ayudan con estos temas. Por supuesto, de mi parte, a mí me interesa muchísimo, realmente me interesa muchísimo que el libro por ahí llegue a los juzgados, fiscalías, a sus manos, digamos, porque muchos de ustedes también son docentes, y entonces estamos con la editorial muy interesados en que el libro tenga difusión, digamos, en los ámbitos así de provincia de Buenos Aires. Así que bueno, el libro tiene teoría del delito, teoría de la pena, todos los temas característicos del derecho penal, una muy fuerte actualización, digamos, al siglo XXI de todos los temas, y bueno, obviamente es el material de estudio de mis cursos, ¿no? De teoría del delito en el posgrado de la UBA y también en grado. Tiene muchos, así como ese cuadro que ustedes vieron, tiene muchísimos otros cuadros, digamos, a lo largo del libro, fijando los temas centrales, fijando las cuestiones centrales, y bueno, por suerte es un libro que está teniendo mucha aceptación. Doctor. Sí. Perdón la interrupción. Quería comentarles a los y las asistentes que volví a mandar el link para que puedan inscribirse. Así se anotan y pueden a la brevedad descargarse el certificado. Y a su vez, doctor, le quería avisar que hay una mano levantada para hacer una consulta. Sí, estoy poniendo de vuelta, parece que estaba mal puesto el bibliografía para el curso Gmail. Ahí va de vuelta el correo. Gerardo. Sí, adelante, sí. Sí, buenas tardes profesor, buenas tardes para todos. Una consulta muy concreta. Trasladando toda la temática que usted desarrolló hoy muy completamente, lo traslado a otro tema de la teoría del delito que usted en el libro lo trata también en forma muy acabada, que es autoría y participación. En el 45 de nuestro Código Penal equipara la escala penal de autor y partícipe primario necesario. Poniendo un ejemplo de manual, no sé, A le presta el arma a B para que B mate a C. En cuanto a disvalor de acción,
por más que el 45 lo equipare, no es lo mismo matar a una persona que prestar el arma para que, si lo trasladamos al principio de lesividad, proporcionalidad, ¿usted no considera que de ley referenda o ante una reforma del código, partícipe debería tener obligatoriamente una escala reducida respecto del autor? Bueno, sí, es una pregunta difícil de contestar, porque la verdad que en mi experiencia profesional y de haber visto también, leído mucha jurisprudencia, de tanto en tanto te encontrás con casos en donde resulta que el instigador o el cómplice primario tiene una responsabilidad superlativa y que difícilmente pueda minimizarse frente al autor del autor principal, ¿no? Por ejemplo, y a mí me pasó también como funcionario judicial, me acuerdo un caso de una mujer que se gana la confianza de dos señoras muy ancianas que vivían solas y la mujer entra a la casa como enfermera y se gana toda su confianza y hace toda una inteligencia de dónde tenían guardados los bienes y después le da pie a una banda de asesinos para que entren y maten a la señora, las ahogaron con almohadas, y la instigadora y cómplice primaria no participa del hecho, no participó del hecho. Y la verdad que en ese caso, como juez de sentencia, todos recibieron la misma pena y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el instigador es el interesado en matar a alguien, por ejemplo, en los delitos de género, ¿no? El hombre le paga a un sicario para asesinar a su esposa o a su pareja, y bueno, está bien, el que dispara es el sicario, pero la persona de atrás, que no es otra cosa que un instigador, bueno, acá es probable que un tribunal considere que tenga por lo menos la misma pena, digamos, ¿no? Por eso yo terminé, a lo largo de mi trayectoria y de todo lo que yo he visto, yo terminé dándole la razón al legislador, y además no es algo privativo de Argentina, ¿eh? En los códigos penales europeos en general también tenemos esta misma situación de que el cómplice primario y el instigador están equiparados en la escala penal. Recordemos que es la escala penal lo que está equiparado. Después el tribunal, seguramente en muchos casos, como vos mencionás, va a aplicar una pena menor al extraneus que al intraneus, etc. Lo que sí diría respecto a lo que preguntabas o comentás, Gerardo, es que lo que sí me parece que no debería haber es tipos penales con una única pena, ¿viste? Con una pena tasada con prisión perpetua. Eso sí que lo veo mal y eso sí debería haber una reducción, una modificación en el sentido de que todos los tipos penales y todas las figuras penales tienen que darnos a nosotros, a los fiscales o a los jueces, la posibilidad de graduar, ¿viste? En el caso, incluyendo, por ejemplo, los homicidios agravados, ¿no? Eso sí deberíamos. Porque entonces si vos tenés un instigador, un cómplice primario respecto de un delito que no admite otra pena que no sea el homicidio, la prisión perpetua, por ejemplo, la tortura seguida de muerte, entonces ahí sí estamos en un problema. Clarísimo, profesor. Muchas gracias. Bien, si nadie tiene alguna otra consulta que quiera hacer de manera oral. Sí, Verónica, levanta la mano. No. Buenas tardes. No sé si da el tiempo, por eso preguntaba si había tiempo para una consulta adicional, si no la dejo para otra oportunidad. No, sí, adelante. ¿Cómo compatibilizamos con respecto a la coautoría aditiva? Porque al principio de la clase comenzó hablando por ahí algo de culpabilidad, y lo pensaba con respecto al principio de culpabilidad, con todos los cuestionamientos que tenemos con una especie de ficción de autoría, del homicidio, las lesiones en riña, porque me refiero, por ejemplo, en la obra suya, usted comenta el fallo de Mariano Ferreira, Sí. no, justamente se condena por coautoría aditiva. Entonces digo, ¿cómo podemos compatibilizar las doctrinas que postulan por la coautoría aditiva o las resoluciones judiciales que así lo posibilitan con respecto a la ficción de autoría, que también cuestionamos desde el principio de culpabilidad, ¿no? En el reparto de pena, cuando no se sabe estrictamente, no se sabe quién fue el que
que causó en ese caso. No me parece que sean, muy buena la pregunta, no me parece que sean ejemplos, digamos así, equiparables fácilmente. En el caso de la coautoría directiva vos tenés una base, tanto desde el punto de vista del disvalor de acción como del disvalor de resultado, muy cierta, que es que los 2 o 3 o 4 autores que están realizando en común un determinado comportamiento delictivo, todos ellos en conjunto contribuyen a aumentar el riesgo jurídicamente desaprobado respecto de ese bien jurídico. Y por lo tanto ahí vos tenés una base muy seria y muy consolidada, digamos, para después avanzar cuando vas a la autoría y participación con el concepto de la coautoría aditiva, especialmente citada, que en el caso que vos citás del caso Mariano Ferreira. En tanto y en cuanto esos coautores, en tanto en cuanto estén presentes los otros componentes de la coautoría, especialmente el aspecto subjetivo, que es el plan común y el conocimiento que entre ellos se tienen de que están participando en conjunto de esa conducta, entonces las resultas de ese trabajo en común les van a ser atribuibles a todos ellos. Claro, La única diferencia con otros casos concretos de autoría, perdón, la única diferencia con los otros casos de coautoría funcional es que desde el punto de que no es necesario o que es posible relevar al Ministerio Público de tener que mostrar empíricamente, vincular causalmente los impactos o los proyectiles con una de las armas. Si está eso presente, tanto mejor, pero si no está presente, no es indispensable para, de todos modos, formular la imputación global, digamos, para todos los coautores. Pero bueno, muy interesante el aporte. Gracias. Muy bien. No sé si habrá sido la última consulta. Hay mensaje de agradecimiento en el chat. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo doy mi curso de posgrado ahora de Teoría del Delito, empiezo ahora el 15 de marzo, el lunes, por ahí, no, el lunes 20 de marzo empiezo el curso cuatrimestral en la especialización de la UBA y estamos esperando porque la Universidad de Lomas de Zamora, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas me invitó a dirigir una carrera de especialización y maestría en Derecho Penal Constitucional. Estamos esperando la autorización de la CONEAU para empezar a promoverla. Así que bueno, yo tengo una página de Instagram que se llama Rafecas Daniel, que ahí también publico novedades o comparto temas de interés que podemos estar en contacto por esa vía. Es público. Bueno, genial. Entonces queda la invitación a que lo sigan en Instagram. Pueden ver esta charla en la página de YouTube del Instituto. En unos días va a estar publicada, así que bueno. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al auditorio presente. Y bueno, si nadie más tiene alguna consulta, podemos ir cerrando ya. ¿Hay una pregunta todavía? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo levanté la mano. Si puede ser ahí en la recta final, una duda que siempre me queda cada vez que lo oigo hablar al doctor Rafecas sobre el tema de los estupefacientes y esto del principio de lesividad y demás, o la insignificancia o lo que sea. ¿Qué pasa cuando los estupefacientes, por el modo y el tipo de absorción del cuerpo y consumición, a saber, el PACO, que se consume ya anteriormente en pequeñas dosis, son muchas dosis, de pequeña, o sea, chiquitas, y de una potencialidad nociva indiscutida, sí. Donde los exámenes toxicológicos, obviamente, van a dar que la cantidad de cocaína es bajísima. Entonces, claro, en esos casos habría que, yo a veces lo oigo hablar y digo, pero ¿qué pasa en estos casos donde ya por el tipo de estupefaciente
ya viene condicionado a ser bajo porque se toma así, además, pequeñas dosis. Sí. Ahí me imagino que no aplicaría, digamos, esto. Perfecto. Y tengo otra duda. Porque te digo, en Capital, lamentablemente, bueno, también no hay ninguna duda que en los dos círculos de conurbano de provincia también, nosotros tenemos muchísimos, en una época tuvimos muchísimos casos, ahora también, y nuestra jurisprudencia lo dejó muy claro en términos criminalísticos, en términos de las ciencias duras, ¿no? Que lo que vos estás diciendo, que sí, porque siempre se plantea la escasa cantidad, siempre se plantea la escasa cantidad, y digo, bueno, pero no, momento, quería saber la opinión en ese caso. Y después otra duda que me quedó de lo que se habló con respecto al tema del principio de lesividad o de la insignificancia, en realidad la teoría de insignificancia, que no todos, digamos, los que hablan sobre el tema están de acuerdo. Por ejemplo, Donna dice que no, en fin. Y después está, bueno, Julio Virgolini, que tiene un escrito sobre eso, un artículo bastante interesante sobre el tema de la insignificancia, pero quería saber bien su postura, porque cuando primero se habla como que afectaría la tipicidad, y de otra manera, cuando aludió al tema procesal, tendría que ver con un criterio de oportunidad. Entonces, para que aplique el criterio de oportunidad, pasa el tamiz de la tipicidad. Entonces, digo, en realidad, no me quiero confundir y creo que usted apunta a la tipicidad, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, gracias por la aclaración, por la pregunta, por el comentario. La cuestión de la insignificancia es una cuestión vinculada con, es una de las formas de reconocer que no se ve afectada la lesividad, y por lo tanto es un tema penal. Y no necesitamos de un reconocimiento en el ámbito procesal penal expreso. Con constatar esto en el caso, tanto la Fiscalía como el juzgado deberían aplicar directamente la Constitución, en este caso, el artículo 19, la falta de disvalor de resultado. Ahora, lo que yo quise decir es que si en los códigos procesales penales está reconocida esta facultad a los fiscales, bueno, tanto mejor, porque es como la cristalización y la facilitación a que esto efectivamente se opere de esta manera. Pero en el caso de que no estuviera, como por ejemplo seguimos haciendo en Capital, a partir de que el Código Procesal Penal de 2015 nunca todavía se puso en vigencia de forma plena, lo aplicamos igual. Claro. Es una cuestión de fondo, no es una cuestión de forma. Sí, no, pero algunos por ahí piensen que sí, que es típico, pero que prefieren llevarlo por un criterio procesal a no investigarlo, porque tengo tantos casos más importantes que voy a relegar dada la falta de recursos. Para el que piensa por ahí que no, que por más, una vez que se ajusta al tipo, por más insignificante que sea el daño, lo considera típico, y en esos casos tiene la salida B para los que piensan de esa manera, y los que dicen es atípico, será típico, y ahí se terminó el cuento por la tipicidad. Claro, sí. ¿No? Sí, eso es, sí, desde el punto de vista, digamos, de la aplicación de las normas fundamentales, debería aplicarse directamente la tipicidad. Y en todo caso, reservar esto del principio de oportunidad, bueno, por esto que vos decís, ¿no? Que estamos tapados de causa, entonces en algunos casos en donde hay una afectación mínimamente relevante, de todos modos yo dejo de lado para ocuparme de los casos más importantes. Perfecto, bueno, ahí ya está aclarado, ya las dos, pero la de la droga la tenía hace rato, ya pensando, porque cada vez que escucho, habíamos tenido una charla de culpabilidad el año pasado, que también era suya, y me había quedado rondando el tema cuando hablaba de la droga y esto de la escasa cantidad y de esto de que son insignificantes. Yo digo, y me pensaba en el Paco, y digo, ¿y eso cómo jugaría ahí? Pero bueno, está clarísimo, y ahora, muchas gracias por aclarármelo. No, por favor. Hasta luego. Al contrario. Bueno. Bueno.
Ya, Ahora sí. ahora sí. Me despido. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, doctor, ¿eh? Muchas gracias a Contrario. todo el auditorio presente, ¿sí? Quedamos. Muchas Buenas gracias. tardes a todos y todas. Hasta luego. Año. Gracias, buenas tardes.